la verdad. Buenas tardes a todos. Seguimos con este estudio de Romanos y hoy entramos en el versículo 20. A manera de recordar, dice el 19, habla de porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ese fue el que vimos la semana pasada. Y el título del 19 y de este versículo 20 tiene un título que dice el universo, una revelación del poder y la deidad de Dios. O sea, por eso dice que para que los que quieran excusarse de que no hay Dios, aquí en este estudio nos está mostrando claramente Dios, que Él no se ve, pero que es totalmente real. Bueno, entonces damos inicio al versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, de que es el Dios Todopoderoso, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén y amén. ¿Cómo la ve? El Dios invisible se le ha manifestado al mundo desde el principio de su creación. Así que nadie tiene excusa. Nadie puede salir con el cuento de que no hay Dios. Obviamente lo puede decir, pero a que lo compruebe, toda su creación lo demuestra. Y si no, también están los que predicamos el Evangelio. Entonces, este versículo 20 en la TLA dice, por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa. Dígalo bien. Por medio de lo que Dios ha creado, por medio de su creación, lo podemos conocer. Y también podemos ver su poder. Obviamente, no caer en lo que está cayendo mucha gente hoy en día, que está adorando más la creación que al creador. Ahora ya se volvieron naturistas, que la madre Gaia, que esto y que lo otro. Ojo con eso. En la PDT dice, porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno, y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. No tiene excusa para pecar de la manera en que lo hace. Porque hay un Dios todopoderoso al que se debía respetar nada más por su creación. Las palabras claves: eterno, el código 126 del griego aidios, habla de duración eterna, perpetuo, duradero, existente siempre, sin fin. Romanos 1:20 y Judas 6 para este eterno. Deidad, el código es 2305 del griego teiotes, habla de divinidad, Dios, naturaleza divina, y dice que se usa solo en Romanos 1:20, o sea, en este versículo. O sea, como tal, para demostrar la deidad de Dios. La tercera palabra clave, creación, 2937 es el código. Del griego tisis, comienza con K, tisis. Formación, institución, crear, formar o fundar. En el Nuevo Testamento, creación, es decir, el acto de crear, el poder creador de Dios. Romanos 1:25, Romanos 8:39, Hebreos 4:13 para creación. Cuarta palabra clave, mundo. El código es 2889 del griego cosmos y habla del universo, cielos y tierras. Mateo 13:35, Mateo 24:21, Lucas 11:50, Juan 17, versículos 5 y 24,
Hechos 17:24 y Hebreos 4:3. Para mundo. Otra palabra clave, siendo entendidas. El código es 3539 del griego noieo y habla de considerar, percibir, ver con la mente, entender, comprender. Los versículos para siendo entendidas son Mateo 15:17, Mateo 16 del 9 al 11, Marcos 7:18, Marcos 8:17, Juan 12:40, Efesios 3, versículos 4 y 20, Primera Timoteo 1:7 y Hebreos 11:3. Bueno, esto en cuanto a las palabras claves. Entonces aquí he puesto yo este comentario, este análisis hasta esta parte. Toda la humanidad no tiene excusa alguna para pecar o hacer lo malo de tal manera como si Dios no existiera. O sea, según lo que muestra aquí y como empezamos con un título que dice todo el mundo es culpable ante Dios, la gente peca de tal manera como si no hubiera un Dios, como si no hubiera una ley moral, como si no pasara nada. Entonces, porque toda su creación nos muestra claramente que Él existe, que aunque no se ve, Él es real, pues la creación revela el poder y la existencia incambiable de Dios. Hay suficientemente evidencia en la creación sobre un poderoso Dios, como para aceptar la idolatría o decir que es ateo. O mejor dicho, hacer lo que se le dé la gana en cuanto a creencias y en cuanto a pecado. Hay mucha, según lo que nos da a entender este versículo hasta este momento, hay mucha evidencia del Dios invisible que lo hace real y lo hace visible a la vez. Salmo 14:1, Salmo 115 del 1 al 8, Salmo 135 del 15 al 18. Vamos a leer el 14:1. Dice el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El necio es el que dice esto. Según la Biblia, es un necio, es un tonto. Y de ahí para allá los significados sinónimos de necio. La necedad del hombre lo lleva a, perdónenme la expresión, pero lo lleva a una estupidez que cree que con decir que no hay Dios, con eso ya evade la responsabilidad de un Dios real. El historiador Hendrik van Loon declaró cuando hizo su primera visita, óigalo bien lo que declaró este señor, cuando hizo su primera visita al Gran Cañón en Estados Unidos. Oiga lo que dijo él: vine aquí ateo, pero me voy creyente. O sea, ¿cómo sería la impresión de él al conocer el Gran Cañón? Que simplemente llegó a la conclusión: tiene que haber una deidad muy poderosa para crear esto, para que esto se formara. O sea, muy ateo era él, según da a entender esto, pero se fue creyente. La sola creación le mostró que hay un Dios que es real. Imagínense. El ser humano no tiene excusa, pues la base histórica del pecado no fue debido a la ignorancia, fue su rebeldía voluntaria. O sea, ¿qué lo lleva a una persona a negar a Dios? Rebeldía, rebelión. ¿Por qué dice que la base histórica del pecado no fue la ignorancia? Porque Adán y Eva estaban en el paraíso, contemplaron la creación, Dios les hablaba, Dios les advirtió, Dios les mostró todo lo que podían hacer y lo que no debían hacer. ¿Pero qué hicieron ellos? Fueron rebeldes de una manera voluntaria. Génesis 2 del 16 al 17, Génesis 3 del 2 al 3, versículo 6 y versículos del 8 al 13, para que usted mismo lo lea y confirme si lo que estamos hablando es falso o verdadero. Por eso el nombre del canal es La Verdad. Todo tiene el fundamento de la verdad de la palabra de Dios. Aquí tengo un comentario de la Biblia de las Américas de Estudio 2000.
Desde la creación, desde su creación, el hombre ha tenido conocimiento de los atributos de Dios por la observación del orden creado. ¿Quién puede ser el creador del universo y tener todo tan ordenado en una perfección? El solo sistema solar, la sola ubicación de la Tierra, que ni más allá ni más acá, todo, mejor dicho. ¿Para qué nosotros nos ponemos a darle tantas vueltas? Simplemente mire al cielo, mire la creación, mire la naturaleza, mire lo que sucede con las plantas, los animales. Todo es creación de Dios. Se manifiesta su amor, su creatividad, su poder, su deidad, como lo vimos ahora. La naturaleza, óigalo bien, da a conocer un Dios que controla todas las cosas, un Dios ordenado y su hermosa creación, que es un Dios meticuloso y detallista, un Dios omnisciente, la omnisciencia de Dios, todo lo sabe, un Dios omnipotente que tiene el poder para sustentar toda su creación en todo el universo. El hombre estuvo en el principio de la creación y entendió las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad. Por eso, un mundo entregado a la corrupción moral e idolatría no tiene ninguna excusa, porque el universo o su creación física hacen visible su divinidad y poder. O sea que, si su divinidad y poder es visible, ¿cuál debería ser la actitud del hombre? Respeto, el único por el solo hecho de su creación, el único digno de alabanza, de idolatría es Dios, no su creación sino el creador. Para que se entienda, porque muchos hacen es al revés. Bueno, según las palabras clave de esto habla este versículo: eterno, y habla de sin fin, existente siempre. Deidad, naturaleza divina, Dios. Creación, formar o fundar. Mundo, el universo, cielos y tierras, siendo entendidas, comprender. Todo es comprensible. O sea, esto da a entender en cierta manera, pues, hasta lo que estoy viendo aquí, no existe tal brutalidad como para no entender por la creación de Dios, que es real. O sea, ahí demuestra que nadie es bruto. Una cosa es que no quiera entender, que no quiera comprender, que no quiera usar la mente. ¿Cómo queda este versículo? Con base a las palabras claves. Óigalo bien. Lo que de Dios es invisible, su naturaleza divina y su poder sin fin, es claramente visible desde que formó o fundó el universo, cielos y tierra, para que comprendamos por medio de ellas que hay un Dios y que ante Él no tenemos excusa. Este versículo 20 que leímos aquí en Romanos, basado en las palabras claves, esto es lo que dice. Lo vuelvo y lo repito. Lo que de Dios es invisible, su naturaleza divina y su poder sin fin. O sea, nosotros no podemos ver a Dios, su naturaleza divina. Y su poder es incalculable para nosotros, no cabe en nuestro razonamiento ni en nuestra visión. Pero es claramente visible desde que formó o fundó el universo, cielos y tierra. Y lo he registrado aquí en Génesis capítulo 1. ¿Para qué lo hizo? Para que comprendamos por medio de su creación y por medio de su registro de que hay un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, un único Dios, el Dios Todopoderoso, y que ante Él no tenemos excusa. ¿Excusa de qué? Para vivir, hacer y adorar lo que se nos dé la gana, cuando existe un Dios tan poderoso. Dios es real y no existe ninguna disculpa o pretexto para hacer lo que nos da la gana y seguir pecando. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Los ateos: yo no creo en Dios. Y se machucan un dedo: ¡ay, Dios mío! Lo primero que dicen es eso. Y mucha gente se dice ser ateo porque yo lo he oído.
ateos y se despiden de alguien y dice Dios lo bendiga. O sea, se contradicen, y por más que digan ellos que no creen en Dios o que son unos necios tontos que dicen que no existe Dios, ellos mismos lo están demostrando con sus propias vidas. Porque definitivamente la manifestación del poder de Dios en su creación lo hacen un Dios único. Y no como dicen por ahí que todo salió de la nada. Yo oí un comentario acerca de esto y lo comparto y lo digo. Si todo salió de la nada, ¿qué puede producir la nada? Nada. Y mire nada más al cielo. Lo que usted alcanza a ver es poquito. Eso para allá, de ahí para allá es interminable. Ese es el poder eterno, interminable de Dios. Finalizamos este versículo 20 con los versículos que siempre damos al final. Juan 1:18, Colosenses 1:15, 1 Timoteo 1:17, 1 Timoteo 6:16, Hebreos 11:27, Romanos 1:19, Romanos 16:26, Deuteronomio 4:19, Job 31 del 26 al 28, Salmo 8:3, Salmo 33 del 6 al 9, Salmo 104 versículos 5 y 31, Salmo 119:90, Salmo 139:13, Salmo 148 del 8 al 12, Mateo 5:45, Génesis 21:33, Deuteronomio 33:27, Salmo 92, Isaías 9:6, Isaías 26:4, Isaías 40:26, Hebreos 9:14, Hechos 17:29, Colosenses 2:9, Romanos 2:1, Romanos 2:15 y Juan 15:22. Si los dicté muy rápido, para los que ven los videos, ahí en la edición y todo eso quedan registrados en la parte de abajo para que usted cuando tenga el video lo pause y lo vaya copiando o lo vaya leyendo para que confirme todo lo que hemos estudiado. Muchas gracias, Dios les bendiga.